Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 39. El comienzo del fin de los tiempos. Nota del autor. Respondo rápidamente a varios comentarios. Para empezar, en Moonchild, Godot no viajó en el tiempo a la era artúrica y por lo tanto nunca conoció a Arthur. En términos generales, en Moonchild, los eventos ocurren antes que en el Campione original. LN, entonces el Godot de Moonchild tiene menos experiencia que el Godot de Timeline original. Para aquellos que se preguntan cuál es el verdadero poder de Arthur, sepan que en el LN original se dice que las flechas de Lord Shiva son capaces de destruir una ciudad del tamaño de Tokio en un solo ataque, y estas ni siquiera son las armas más poderosas de Arthur. También puede materializar 9 flechas negras. Las flechas OG, falso. La primera flecha tiene suficiente poder para destruir una cadena montañosa o una prefectura de Japón, un poder, por lo tanto, igual al noble fantasma principal de Ishtar, pero cada flecha que dispara después de la primera es más poderosa que la anterior. Si Rama disparara las 9 flechas seguidas, podría destruir completamente Japón. Y por supuesto, su arma más poderosa es Excalibur. El comienzo del fin de los tiempos. La sensual voz de Erika le dio a Godot Kusanagi un agradable escalofrío cuando se inclinó para susurrarle al oído al Campione. Godot, ¿por qué no almorzamos en un restaurante italiano? Escuché que había una pizzería llamada Top Tercero en Tokio. Godot trató de enmascarar su problema mirando a otra parte, pero no podía hacer nada por sus otros sentidos. Erika Blandella había tomado su brazo y estaba pegada a él. Era difícil para Godot ignorar ciertos activos de su primera esposa. Él tragó. Erika, una vez más estás imponiendo tus decisiones a nuestro rey. Agarrando el otro brazo de Godot, Liliana Kranjikar intentó arrebatar a su rey del abrazo posesivo del diablo roso. Arrojado entre las dos mujeres, el asesino de dioses japonés seguía suspirando. ¿Por qué siempre terminaba así? Detrás del trío que avanzaba por la calle seguido por la mirada envidiosa de casi todos los machos, Yuri Marilla intervino en la conversación en tono exasperado. Godot. Tú deberías aprender a comportarte como un verdadero rey. Tu comportamiento es indecente. La cara roja, la adorable Himemiko miró hacia otro lado, sorprendida por el comportamiento del Campione. A punto de responder que no fue su culpa porque las dos mujeres caballeros no lo escucharon en absoluto, Godot se detuvo repentinamente bajo el efecto de una siniestra premonición. La atmósfera había cambiado repentinamente. Su instinto de asesino de dioses había despertado. Sintió la presencia de un dios maligno cerca. Con los nervios repentinamente irritados, el joven japonés tuvo la impresión de que el paso del tiempo se había ralentizado y que los ruidos de la ciudad se habían amortiguado. Incluso los colores habían cambiado, volviéndose más ácidos. Godot giró la cabeza para mirar a su alrededor. Los coches en la calle, los transeúntes caminando por las aceras y los edificios de piedra y cristal eran absolutamente normales, ordinarios. Luego vio una guardería con toboganes, redes para trepar y columpios. El pequeño parque estaba rodeado de árboles y sobre una rama. Un hermoso búho con plumas inmaculadas. El animal parecía superpuesto al paisaje banal. Era demasiado puro, demasiado perfecto para pertenecer a este mundo. Cuando el Raksasa Raja cruzó la calle y entró al parque, el búho giró la cabeza y lo miró. El universo pareció desgarrarse a su alrededor. Llevando su mano a la cabeza, Godot tropezó. Ya no estaba en Tokio. La guardería había desaparecido. Estaba en un dormitorio majestuoso. A través de las ventanas abiertas, el viento de la noche bailaba con las cortinas de gasa. Afuera, el rey diablo vio una luna creciente que iluminaba una ciudad dormida con torres redondas con techos abovedados rodeadas de balcones esculpidos. La mayoría de las casas eran simples chozas de barro seco blanqueado con cal, pero imponentes murallas ornamentadas rodeaban la pequeña ciudad. El Campione se volvió hacia la cama y vio a un joven dormido. La voz de Atena de repente lo sobresaltó. Se giró y descubrió a la reina de la noche parada junto a una ventana. Impasible como siempre, la pequeña de cabello plateado habló con una voz monótona. Si mi lechuza vino hacia ti, fui derrotada.
Sé que me prohibiste enfrentar al rey Arturo, pero soy un dios maligno, no tienes derecho a prohibirme nada. Y entonces, la diosa se sonrojó levemente. El despertar de Arturo era inevitable. Y él te habría atacado. Tú eres mi presa. No toleraría la existencia de alguien que se atreviera a robar mi presa. Athena se acercó a la cama. Esta es una visión que he preparado para ti. Es hora de que descubras quién es tu futuro adversario. Voy a hablarte de una época muy antigua, una época en la que Sumeria y el Egipto faraónico aún eran niños, una época en la que el río Sarasvati, estaba rodeado por un valle verde. Les hablaré de un príncipe entre los dioses. Un señor con un poder incomparable. Nunca derrotó a un león entre los de su propia especie. Un árbol tan fuerte que ninguna tormenta jamás lo ha hecho. Lo desarraigó. El adolescente en la cama caminó hacia la ventana y, agarrando las cortinas con una mano, miró hacia la ciudad dormida. No tenía conciencia de ser observado. Después de todo, él era solo un recuerdo que Athena le contó a Godou. Rey Godou Kusanagi, déjame presentarte al príncipe de Ayodhya, hijo del rey Dasarata y la reina Kausalya, el rama de acero más fuerte. Muy por encima de la cabeza de Godou, a bordo del vimana del dios maligno Rama, también conocido como Rey Arturo. Patéticamente Atenea no logró levantarse. Colapsando al suelo, apretó los dientes para no gritar de dolor. La diosa maligna era demasiado orgullosa para mostrar su sufrimiento. Respirando superficialmente, Atenea se sentó en el suelo. Aún tuvo que aferrarse a la vida durante unos minutos, hasta que su lechuza le entregó el mensaje que había preparado a Godou Kusanagi. La diosa de la sabiduría puede haber perdido esta batalla, pero estaba preparada incluso para este caso. No en vano aceptó guiar a los agentes de Belver hasta Rama. ¿Realmente creían que el legendario rey Arturo se uniría a ellos? Atenea sonrió a pesar de su sufrimiento. Ella solo había accedido a ayudarlos por una razón, quería que pelearan con Rama. Ya sea que Altera y sus generales ganen la batalla o que el rey Delfín los derrote, uno de los enemigos de Godou a pesar de su debilidad, la diosa se sonrojó y corrigió su pensamiento. Uno de sus enemigos sería derrotado hoy. Tosiendo dolorosamente para ahuyentar la sangre que empezaba a llenar sus pulmones, Atenea escupió una espuma rosada. Aunque la oscuridad de la muerte redujo su visión a un túnel, y ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie, Atenea se echó a reír. Pase lo que pase ahora, al menos uno de sus enemigos probaría las cenizas de la derrota. Rama se alejó de Atenea y miró a los otros intrusos. Incluso mientras dormía, Strongest Steel continuó observando la tierra. Entonces él sabía quiénes eran. Pero sin hablarles, el dios dio unos pasos para detenerse a unos pasos del divino ancestro que los acompañaba. Indignado por ser tratado como invisible, Gilgamesh apretó los puños en un estallido de ira, pero Altera le ordenó que se calmara. La reina de Bretaña se retiró. Rey Arturo, esta Ginebra es su más humilde vasallo. Sé quién eres, reina Ginebra. Dices ser mi doncella. Por favor, discúlpeme, mi rey, si Ginebra le ha dado la impresión de que había reclamado una posición indigna de su rango. Como Arthur no respondió, Ginebra enderezó la cabeza antes de pasarse las manos por la nuca. Deshaciéndose los cordones de cuero que llevaba debajo de la ropa, la reina del divino ancestro le entregó un objeto al rey que gobierna en el fin de los tiempos. Tu humilde sirvienta fue una vestuariada Gwenwifar. Esta diosa madre sacrificó su vida para crear el Santo Grial. De reencarnación en reencarnación, esta Ginebra defendió este tesoro de los campeones y la codicia de los dioses mientras buscaba a su rey. Esta Ginebra se atreve a tener esperanza. Que este regalo te agrade. Rama miró con interés el medallón de acero que Ginebra le acababa de regalar. Era similar a los medallones que contenían la autoridad divina de otros dioses del acero que llevaba alrededor de su cuello. El rey Delfín sonrió cuando el conocimiento necesario para usar el Santo Grial fluyó en él. Es realmente un regalo magnífico, y el rey lo acepta gustosamente, mi sierva. El rostro de Ginebra se iluminó de alegría. Su rey había aceptado su regalo, el propósito de su existencia, poner el sangreal en manos del rey Arturo se había cumplido. Mejor aún, su rey había reconocido la utilidad de Ginebra. Su majestad había aceptado su lealtad. La reina estaba tan feliz que no se dio cuenta de que Atenea la miraba con lástima.
Rama se centró en el medallón de acero y apareció de repente, una copa de oro, o mejor dicho, dado su tamaño, una enorme urna dorada sin decoración. El interior estaba lleno de una especie de luz líquida de un blanco casi cegador. En su sencillez, el objeto era de una belleza impresionante y un poder mágico superior al de 50 campeones, emanaba del contenido de la copa sagrada. Incluso el impasible Rama pareció impresionado. Él sonrió levemente. Muy bien, probemos el sangreal. El rey delfín hizo un gesto con la mano y la copa dorada se iluminó. En el suelo, Atenea gritó de dolor antes de empezar a brillar a su vez, perdiendo poco a poco su materialidad. Convertida en una figura fantasmal, la reina de la noche comenzó a flotar sobre el suelo, conectada al grial por un rayo de luz. Lentamente, como magnetizada, la forma borrosa de Atenea fue arrastrada hacia la copa. Entonces la diosa maligna desapareció dentro de la copa mágica, el santo grial fue sacudido por un shock que resonó por toda la ciudad y se incendió violentamente, mientras la copa divina devoraba ese poder extra. Atenea había sido ingerida por el artefacto legendario, como muchas otras diosas madre antes que ella, comenzando con Gwenwifar, quien había dado su vida para crear el sangreal. Tokio, al mismo tiempo. Godou Kusanagi tropezó, alcanzando el tronco de un árbol para no caer. La visión creada por la reina de la noche se había disipado sin previo aviso y de una manera muy brutal. Sus ojos se dirigieron a la rama donde había aterrizado la lechuza de Atenea, pero la divina bestia ahora era traslúcida y poco a poco iba perdiendo sus colores, descolorándose. En unos segundos, era solo una silueta sin sustancia que se evaporaba en partículas de prana. Horrorizado, el campeón comprendió que Atenea había muerto, asesinada por el rey Arturo, no, asesinada por el dios maligno Rama. Apretó los puños reprimiendo el deseo de gritar de rabia. Godou se volvió hacia Erika, Liliana y Yuri, quienes habían presenciado la escena en silencio. Vamos a necesitar ayuda para vengar a Atenea. La amenaza representada por Rama requería la alianza de todos los campeones. El rey que se manifestó en el fin del mundo se quedó quieto, levantando una mano sobre el grial mientras se concentraba. Al consumir a Atenea, el sangreal también absorbió algún tipo de impurezas que había en esta diosa. De repente hizo una pausa con un no. De sorpresa, Rama se levantó e hizo un gesto, 3 ráfagas oscuras brotaron de la copa llena de luz. El dios en el origen de la leyenda del rey Arturo tomó cada una de estas semillas oscuras y las insertó en energía extraída del grial, a la que moldeó como arcilla para darle una forma toscamente humana. Las 3 muñecas de energía inmediatamente comenzaron a crecer, antes de tomar la apariencia de carne y hueso y individualizarse. La primera se convirtió en una mujer tan hermosa como pura, de cabello rubio y ojos de violeta tempestuosa, que vestía una armadura blanca y un casco adornado con alas de cisne. Lancelot Dulac, por supuesto. El segundo era un hombre mono barbudo con una diadema en la frente, vestido con una armadura china y un taparrabos de piel de tigre. En su mano sostenía un pesado palo dorado. Sun Wukong, obviamente. En cuanto al tercero, era un hombre rubio de ojos rojos, vestido con un traje blanco anticuado y una larga capa blanca. Tenía un sable en su mano derecha, la hoja apoyada en su hombro. Perseo. Rama acababa de resucitar a los 3 dioses del acero que Atenea había devorado. 2. Convocados como dioses subordinados, se arrodillaron en el suelo rindiendo homenaje a su señor. Rama se inclinó levemente frente a sus invitados. Pido disculpas si he faltado a mi deber de hospitalidad, pero como has visto, tenía algunos asuntos urgentes que atender. El azote de Dios inclinó la cabeza en un breve saludo. Soy Altera, reina de los Hunos. Vengo a ti en nombre de Belver, la estrella errante de la depredación. Aquí están mis generales, Gilgamesh, el primer héroe, rey de Uruk. Iskandar, el rey del conquistador, rey de Macedonia. Y Juana de Arco, la santa patrona de Francia. Normalmente te diría bienvenido, pero como has forzado mi puerta y provocado mi despertar, cuando aún no había llegado el momento de vagar por el mundo mortal nuevamente, me contentaría con escuchar tus justificaciones por tu descaro. Esto ya demuestra una gran moderación. Una vez más, el rey dorado se sintió ofendido, no estaba acostumbrado a que lo trataran como a un vendedor no deseado. Pero antes de que pudiera responder, Altera le pidió que mantuviera la boca cerrada con una mirada fría.
Rápidamente la reina de los Hunos explicó su misión. Había venido a llevarle el regalía a Kuno Kishinami. Sin embargo, los campeones y las dos diosas que viajaban con Akuno la habían obstruido repetidamente. Como los campeones son nuestros enemigos comunes, he venido a proponerles una alianza. Hubo un momento de silencio. Rama parecía pensativo, pero en realidad estaba consultando la memoria del vacío sobre la estrella de la cosecha. Desde la llegada de Altera, Akuno y los demás recién llegados a Fateverse, la memoria colectiva del mundo había aprendido mucho sobre el universo de origen de estos extranjeros. Belver era una especie de ordenador de cristal que regresaba a la Vía Láctea cada 12.000 años para erradicar todas las formas de vida, mortales y dioses por igual, pero también para robar sus conocimientos y energía. La estrella umbral abundaba en múltiples mundos paralelos y el campeón Everse no estaba fuera de su alcance. Fui elegido por los dioses del destino para luchar contra los monstruos que amenazan este mismo mundo. Ciertamente no me aliaré con monstruos como tú. No hemos venido a amenazarte. Solo estamos aquí por el regalía. Corrección, respondió Rama en tono burlón. Aún no estás aquí para devastar y saquear el mundo que los dioses del destino me obligan a proteger. Incluso si te ayudo a conseguir el regalía, regresarás, en un mes, un siglo o 12.000 años, volverás. Volverás, más poderoso de lo que eres ahora. ¿De verdad crees que soy tan estúpido como para ayudarte cuando eres enemigo de todo lo que vive? Las negociaciones fueron breves y terminaron en fracaso. Pero ninguna emoción apareció en el rostro impasible de Altera. No era la primera vez que experimentaba este tipo de decepción. Después de todo, no era diplomática. En su mano apareció la espada de Marte. Apuntó la espada divina hacia el cielo. Hubo una especie de aullido que hizo que todos se estremecieran, incluso Rama. Dioses y héroes de leyenda miraban a su alrededor con ansiedad, cuando el grito se escuchó por segunda vez. Fue acompañado por una violenta conmoción que hizo temblar al gigantesco Vimana. Todos miraban hacia el cielo con expresiones de miedo o sorpresa. El cielo donde brillaban las estrellas y los planetas estaba ahora marcado por grietas que convergían hacia un solo punto. Era absurdo, totalmente imposible. El cielo no era una especie de paisaje pintado, eran planetas a millones de kilómetros de distancia y estrellas situadas a muchos años luz del sol. Pero como una pared de cristal golpeada por una piedra, el cielo ahora estaba marcado con círculos estrellados, era una visión del cosmos digna de un niño de 8 años o de un campesino de mediana edad. Pero no era el poder más fundamental de los dioses hacer posible lo imposible. Sin embargo, el cielo vibró por segunda vez cuando el espantoso grito precedió a un golpe contra la bóveda del cielo. Otras grietas aparecieron, alejándose del segundo impacto, mientras que las primeras grietas se ampliaron para dejar filtrar una luz roja perfectamente siniestra. Al tercer golpe la bóveda celeste se fragmentó en miles de pedazos, las astillas no cayeron hacia el palacio de Rama. Fueron succionados por el vacío. Por el desgarro, apareció una visión que haría caer en la locura al santo más sabio o obligaría al caballero más valiente a inclinarse aterrorizado. Porque no era solo el lavado del cielo lo que acababa de colapsar, la realidad misma se había hecho añicos y, a través de las grietas, había aparecido la mayor amenaza. Belver, la estrella umbral. No fue nada feo, todo lo contrario. Parecía un cometa rodeado por varios anillos de luz de arco iris. Pero emanó de esta cosa, una presencia malévola absolutamente abrumadora. Esta energía era tan formidable que superó por un factor de 1 a 1000 a los dioses más poderosos de Campeón Everse. Fue una plaga que amenazó a todo el universo. Una monstruosidad que atravesó la galaxia durante miles de millones de años y periódicamente provocó desastres de magnitud inimaginable, devastando planetas enteros. Solo había que mirar a Belver para entender los mitos egipcios sobre la caída de las estrellas en la Tierra, la caída de los 5 soles entre los aztecas, o el mito del carro de Faetón en la mitología griega, o para entender por qué los galos temían eso, un día, el cielo caería sobre sus cabezas. La palabra desastre proviene de la palabra latina astra, estrella. Todas las leyendas, todos los mitos, todos los escritos de la civilización más antigua lo decían. El fin del mundo comenzaría con una señal en el cielo, la llegada de la estrella de la destrucción.
En un gesto de mando, Altera empuña la espada de Marte, apuntando con la punta al rey Arturo y sus aliados. Y Belver exhibe una pequeña parte de su poder casi infinito en respuesta al llamado de su heraldo. A través de la brecha, entraron varios tentáculos oscuros. Estaban formados por partículas diminutas. La mayoría de estos apéndices golpearon la ciudad como por casualidad, rompiendo los edificios en 1000 pedazos. Los granos oscuros que caían por todas partes se reunieron en nubes que se volvieron más densas, antes de materializarse en la forma de Nevi Programs, idénticos a los del Moncel Automaton. Excepto que estaban hechos de placas de cristal negro separadas por líneas de luz azul verdosa. Una apariencia particularmente siniestra. 3 de los tentáculos oscuros corrieron hacia Rama. Pero el acero más fuerte levantó a Excalibur y los rayos de la divina espada de la salvación tejieron un muro de luz que protegió al rey Delfín y sus aliados haciendo retroceder la marea de oscuridad. Mientras los ejércitos de Belver se reunían alrededor de Altera y sus generales, Iskandar levantó su espada, los programas enemigos no lucharían solos. Los soldados de los Ionio y Etairo ya aparecieron cerca de su rey, reunidos en grandes rectángulos erizados de lanzas. En el lado opuesto, el hermano menor de Rama comandaba legiones de elementales de aire. Del mismo modo, la ciudad voladora de Strongest Steel no estaba indefensa. Las estatuas abandonaron sus pedestales para atacar los enemy programs de Belver. Los caballeros también respondieron al llamado de Lancelot, emergiendo de la nada alrededor de la reina de las Amazonas. Mientras Son Wukong invocaba enormes monos de pelaje dorado. Como en las grandes epopeyas mitológicas, el Mahabharata, el Ramayana o la Ilíada, acababa de comenzar una gran batalla, una batalla entre héroes y dioses, una batalla de la que dependía el futuro del mundo. Tokio, Mansión Tosaka. La cocina se parecía mucho al santuario de Miyashiro. Es cierto que había instalado un taller en un rincón del garaje, donde experimentó con el fortalecimiento de la magia y la proyección. También tenía su propia habitación, pero en ninguno de estos lugares había baratijas personales. Su taller era simplemente una especie de depósito de chatarra, donde se apilaban las armas trazadas de su Reality Marble y las vasijas que había creado con prana. Su habitación era aún peor. Allí se quedaba solo para dormir o hacer los deberes. Los únicos libros en la biblioteca eran libros de texto. En realidad, el único lugar donde Shirou se relajaría era en la cocina. Mucho más que un hobby, cocinar era la válvula de escape de Shirou, la única actividad normal en la vida hasta el momento centrada en una obsesión. Convertirse en un héroe de la justicia, hasta los acontecimientos de la Guerra del Grial, cuando había abandonado su ideal para conviértete en el héroe de Sakura. ¿Qué era él ahora? Cada vez que se hacía esta pregunta, Shirou sentía el pánico que le retorcía el estómago. Era una reacción que apenas había amainado desde su llegada al campeón EVOC. Pero durante unos días, cada vez que se preguntaba qué había sido de él, Shirou también sentía una poderosa ira dirigida contra Ishtar. Mientras buscaba en un armario inspiración para preparar el almuerzo, sus manos se tensaron cuando la ira regresó. Al mismo tiempo, le pareció oír una voz burlona. «Otra vez estás haciendo el ridículo». Por el rabillo del ojo, vio a Archer sentado en la mesa de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho y un ojo abierto. Aunque sabía que no había nadie en la habitación más que él y que la milla que veía era solo fruto de su imaginación, una representación de la parte más racional de su mente que estaba dirigida a él, Shirou respondió mentalmente. Pero todo es culpa de Ishtar. Francamente, sabía que eras inmaduro, pero ahora estás actuando como un bebé. Es su culpa, es mala conmigo. ¿Qué esperabas? Ishtar es una diosa egocéntrica, una tsundere arrogante y una hija de papá que nunca acepta que podría estar equivocada. Tienes tanta suerte de tener la última palabra con ella como de moverte. Una montaña. Y debería perdonar todo por eso, cuestionó Shirou. La imagen mental de Archer se encogió de hombros. Sabes que Ishtar no creó la habilidad que usó para reencarnarte. Su único defecto es que no te explicó los efectos secundarios. Sé más inteligente y habla con ella para que puedas explicarte. Cuanto más esperes, más será más difícil reconciliarse. Akuno se volvió hacia Ereshkigal para murmurar. ¿Qué está haciendo? A través de la puerta entreabierta, la niña y la diosa sumeria miraron a Shirou.
Durante medio minuto, el chico japonés había estado mirando al vacío justo encima de la mesa de preparación en el medio de la cocina. El pelirrojo parecía por momentos enojado, en otros momentos estaba pensando profundamente con una expresión de duda en su rostro. Ere suspiró. No lo sé, pero creo que este es un buen momento para cuidarlo. La reina de Arali tenía una personalidad muy extraña, aunque Chaotic-Evil, una encarnación del mal en su forma más egoísta y destructiva, también se preocupaba sorprendentemente por su familia, ya fueran las almas cautivas de Kur, su antiguo maestro en Caldea, o Akuno. Recientemente, Ereshkigal extendió esta protección a Ishtar. De hecho, originalmente, la diosa sumeria de la muerte no había sentido más que celos, y odiaba incluso el aire que su hermana más favorecida había respirado, pero los acontecimientos de la singularidad babilónica habían cambiado eso. Quizás porque las dos hermanas habían compartido el mismo cuerpo, o porque habían luchado contra la misma amenaza, Ereshkigal había llegado a comprender que Ishtar no era un monstruo egoísta y arrogante como ella había creído anteriormente. Ishtar, al menos, Ishtar con Rin Tosaka como avatar, simplemente carecía de la honestidad para decir lo que pensaba y actuar como realmente quería. Esto obligó a la diosa de Venus a manipular e imponer su voluntad, pero siempre para ayudar a los demás. Aunque ella lo habría negado enérgicamente, la Señora del Cielo era en realidad una persona muy agradable. Desde su disputa con Shirou, Ishtar estaba enojada y frustrada, pero también muy entristecida, aunque, por orgullo, nunca lo habría admitido. Pero claro, la reina de Venus no pudo ocultar sus emociones a su hermana. Ereshkigal la conocía demasiado bien. Después de todo, ella también era Rin Tosaka. Ver a Ishtar y Shirou lastimarse mutuamente y mantenerse firmes porque eran demasiado estúpidos para admitir que ambos estaban equivocados ulceró a Ere. Así que había ideado un plan maquiavélico para reconciliarlos. Con una mano, la diosa del inframundo empujó a Kuno hacia la habitación y cerró la puerta detrás del último maestro de la luna. Haz lo que te expliqué y todo estará bien. Shirou nunca escucharía a Ereshkigal, otra diosa, pero no tenía motivos para estar enojado con la adorable Akuno, ¿verdad? El único problema con este asombroso plan era que Kishinami tenía tanta comprensión de las emociones humanas como un recién nacido. Akuno Kishinami tropezó debido al empuje amistoso de la diosa del inframundo y casi cae al suelo antes de recuperar el equilibrio. Con las manos presionadas sobre el pecho, Akuno miró nerviosamente a su alrededor. La repentina llegada del último maestro de la luna había sacado a Shirou de sus sombríos reflejos. Él se volvió hacia ella. Akuno, ¿qué puedo hacer por ti? Akuno apretó los puños, su delicado rostro expresó brevemente determinación. Ere le dijo que comenzara ganándose la confianza de Shirou. ¿Puedo ayudarte? ¿Con la comida? La propuesta sorprendió a la pelirroja. Hasta entonces nadie quiso ayudarlo. Sin embargo, no se opuso a la idea. ¿Alguna vez has cocinado? Akuno sacudió la cabeza con una expresión en blanco. ¿Tienes algo que quieras comer? Esta vez Akuno parpadeó y pareció pensar por un momento. Pero sus conocimientos de cocina eran casi nulos. Solo había comprado pan de curry y pan de yakisoba en la comisaría durante toda su estancia en Moonsell. No sé. El pelirrojo se rascó vigorosamente la nuca. No me estás ayudando mucho. Lo siento. Shirou buscó en el armario y tomó una bolsa de plástico llena de fideos soba. ¿Sabes cocinar fideos con verduras y carne de res? Nuevamente, la soberana de la luna negó con la cabeza. Bueno, este va a ser un buen momento para aprender. Necesitamos carne. Puedes encontrarla en el otro armario. ¿Por qué? Lo siento. Akuno parpadeó. ¿Por qué en el otro armario? Oh, ¿te preguntas por qué la carne de res no se guarda en el mismo armario que los fideos? Mientras ella asentía, él se rascó la frente. Bueno, no sé, es así. 3. En ese momento Shiro escuchó sonar el timbre. Se detuvo y frunció el ceño, su instinto le advirtió que la comida ya no era la prioridad. Ishtar deambulaba como un alma en tormento por el pasillo en el momento en que sonó la campana. Malhumorada, abrió la puerta principal y frunció el ceño cuando reconoció a dos campeones, el japonés Goudou Kusanagi y Luo Ao, el gobernante del arte marcial.
Estaban acompañados por el harén de Godot, pero también por algunos miembros clave del comité de compilación de historia. Mecánicamente, la Señora del Cielo dio un paso atrás al ver la expresión en el rostro del rey del harén. Nunca lo había visto tan furioso. Y por si fuera poco, todos sus compañeros estaban agitados en un nivel u otro. Lo peor fue Luoao, este bicho raro parecía haber aprendido una maravillosa noticia que la sumió en una especie de éxtasis belicoso dado su carácter, muy particular, significaba que esperaba luchar contra un enemigo inmensamente poderoso. Ishtar no necesitó su sabiduría divina para comprender que algo muy aterrador acababa de suceder. Godot, parece que necesitas hablar con alguien, entra y cuéntame qué pasó. 1. El río Sarasvati es un río antiguo que fluía en el actual Pakistán y desapareció mucho antes de la era cristiana. Este río jugó un papel importante en el nacimiento de la civilización Harappa, la primera civilización del subcontinente indio, e incluso fue considerado una diosa en el Veda. El Rigveda, escrito alrededor de 1900 AC, pero basado en tradiciones orales aún más antiguas, menciona el Sarasvati como un río con olas tumultuosas. Pero en el momento de escribir textos védicos más recientes, como el Mahabharata escrito alrededor del 400 AC, el Sarasvati ya se describe como un río estrecho que desaparece en el desierto. 2. Por otra parte, el Grial absorbió a Metis al mismo tiempo que a su hija. 2 diosas madres por el precio de una. 3. Antes de la era Meiji, una ley prohibía mantener carne de res y fideos en la misma despensa, no sé por qué. Esta ley fue derogada cuando Japón se abrió a la cultura occidental, pero la costumbre se mantuvo.